cómo mostrar la composición nutricional de todos los alimentos que tenemos en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Muy bien, entonces quédate en este video porque te voy a enseñar paso a paso de una forma muy sencilla cómo crear esta asombrosa tabla que nos permite calcular la composición de cualquier alimento dentro del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes según el número de equivalentes que pongamos. Entonces aquí tenemos una tabla de la base de datos del SMAI, en el cual en la primera columna tenemos el ID, seguidamente tenemos la categoría y posteriormente tenemos el alimento con su composición nutricional con base a un equivalente. Entonces vamos a irnos a la hoja 2 y aquí vamos a poner las etiquetas que ocupamos. Primeramente va a ser el alimento, entonces nos vamos a la hoja 1. Aquí seleccionamos desde la columna E, seguidamente cada una de estas columnas con control C. Nos damos a la hoja 2, clic derecho, nos damos a pegado especial, valores, transponer y aceptar. Entonces aquí tenemos el alimento, lo ponemos acá una fila hacia arriba y aquí vamos a poner el número de equivalentes. Vamos a insertar una fila nueva, clic derecho, insertar para separar lo que vamos a elegir, es decir, el alimento, el equivalente. Y con base a estos dos datos, pues queremos mostrar toda su composición nutricional. Entonces esto aquí lo vamos a desplazar, seguidamente vamos a darle un formato a todo esto, vamos a seleccionar cada una de estas dos tablas. Seguidamente, pues aquí vamos a omitir fila, seguidamente nos vamos a la parte superior, inicio, aquí tenemos esta parte, todos los bordes. Y una vez que tenemos eso, vamos a generar una lista desplegable dentro de la celda de cuadro que corresponde a los alimentos. Entonces, para eso nos vamos a datos, sección herramienta de datos. Aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Vamos a dar clic y seguidamente aquí tenemos la opción que dice lista. Entonces seleccionamos esta flecha hacia arriba, seguidamente nos situamos en la hoja 1 donde tenemos el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, nos situamos en esta primera celda que corresponde al primer alimento y seguidamente en el teclado seleccionamos las teclas Shift, Control y tecla hacia abajo. Antes de seleccionar aceptar vamos a copiar esto ya que lo vamos a ocupar con Control C y seguidamente ahora sí seleccionamos Enter y aceptar, ¿ok? Entonces, si desplegamos esta lista, aquí tenemos todos los alimentos del SMAI ordenado alfabéticamente. Sin embargo, nosotros queremos tener una función de autocompletado, es decir, si ponemos man, que nos aparezca aquellos alimentos que presentan esa coincidencia. Para eso tenemos que tener habilitada esta pestaña que dice programador o en algunas versiones de Excel puede venir como desarrollador. Para habilitarlo simplemente vamos a dar clic derecho, aquí tenemos una opción que dice personalizar la cinta de opciones, vamos a dar clic, seguidamente en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador y aquí simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y a aceptar. Una vez que tenemos eso, regresamos a la pestaña de programador, seguidamente sección controles y aquí tenemos una sección que dice insertar. Vamos a dar clic, nos vamos a controles ActiveX y este segundo icono que dice cuadro combinado lo vamos a seleccionar y vamos a dibujar este rectángulo en esta parte que coincide con la fila de alimento. Seguidamente nos vamos a propiedades y aquí en la parte inferior tenemos dos propiedades, vamos a buscarlo, que es List Field Range. Vamos a pegar lo que hemos copiado con Control V y Linking Cell vamos a poner la ubicación de la celda donde hemos generado la lista desplegable, que esta es la celda D4. Entonces aquí simplemente ponemos D4. Cerramos en la crucecita, seguidamente deseleccionamos este botón que dice modo diseño, seguidamente aquí desplegamos esta lista y aquí tenemos todos los alimentos del SMAI. La particularidad que presenta esta nueva casilla que acabamos de insertar es que, por ejemplo, si nosotros ponemos cualquier alimento, automáticamente nos filtra aquellos alimentos que presentan la coincidencia. Entonces aquí tenemos todos los alimentos que presentan manzana. Vamos a modificar su tamaño, simplemente seleccionamos modo diseño y aquí ya podemos modificar el tamaño, así como también podemos cambiar las propiedades de la fuente. Simplemente nos vamos a propiedades y tenemos que buscar font, aquí lo tenemos y seleccionamos los tres puntitos. Nos va a aparecer una ventana como esta, seguidamente aquí podemos cambiar la fuente, el estilo de la fuente, así como también el tamaño. Por ejemplo, vamos a darle un tamaño de 9. Ponemos a aceptar y cerramos. Entonces volvemos a deseleccionar modo diseño, simplemente damos clic y aquí ya tenemos esta función. Por ejemplo, si aquí ponemos pescado fileteado, pues automáticamente aquí se muestra su alimento. Una vez que tengamos eso, queremos calcular la cantidad sugerida, la unidad, peso bruto, según el número de equivalentes que pongamos en esta celda. Entonces aquí vamos a cambiar el color a un color azul. Y seguidamente dentro de esta celda vamos a utilizar la función buscar v. Entonces vamos a poner buscar v, abrimos paréntesis, el valor buscado va a ser el alimento que tenemos en la celda D4.
Seguidamente ponemos coma y los argumentos nos está pidiendo dónde lo queremos buscar. Entonces es dentro de la hoja 1 donde tenemos el SMILE. Nos situamos en la parte superior. Seguidamente seleccionamos el primer elemento y seleccionamos las teclas Shift Control tecla hacia abajo, con el propósito de que se seleccione todo el rango de celdas que corresponde a los alimentos. Nos vamos a la parte superior, aquí ponemos coma. Dentro de los argumentos ahora nos está pidiendo indicador de columnas, es decir, qué columnas estamos buscando. Y aquí vamos a utilizar la función coincidir, abrimos paréntesis, el valor buscado, regresamos a la hoja 2 donde estamos trabajando, va a ser la cantidad sugerida. Es por eso que es importante que copiemos los encabezados del SMILE y pegarlo en un formato vertical. Entonces aquí tenemos la celda C7, seleccionamos coma, seguidamente donde lo vamos a buscar, regresamos a la hoja 1 del SMILE, nos vamos a la parte superior, aquí simplemente nos vamos a la parte superior. Y tenemos que seleccionar desde alimento, Shift Control, ahora tecla hacia la derecha para seleccionar todo el rango de los encabezados. Seguidamente ponemos coma, queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos con otro paréntesis, volvemos a poner coma y ponemos en falso porque queremos una coincidencia exacta de la función buscar v. Entonces aquí cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Aquí nos está marcando un error, vamos a ver, vamos a revisar. Entonces aquí me he equivocado. Lo que tenemos que hacer es que en lugar del rango E6 a la E2872 que corresponde a los alimentos, tenemos que poner el rango completo de la tabla. Es decir, nos vamos a la hoja 1 que es desde la fila 6, columna E. Seguidamente nos situamos en la parte derecha y aquí tenemos la columna AE. Bueno, esto lo vamos a omitir que es el número de fila, entonces vamos a irnos hasta AD. Entonces volvemos a hoja 2, aquí en lugar de E vamos a poner AD. Entonces aquí simplemente vamos a poner AD. Eliminamos esta E, ponemos AD, seleccionamos Enter y aquí nos aparece 40. Pero queremos multiplicarlo aquí en la parte final por el número de equivalentes que pongamos en esa celda, porque el valor que se está mostrando en esta parte es por un equivalente. Entonces aquí en la parte final vamos a multiplicarlo por el número de equivalentes que pongamos en esta celda y seleccionamos Enter. Entonces, seguidamente vamos a utilizar también una función que es si.error, paréntesis, función redondear, paréntesis, en la parte final vamos a poner coma. ¿Y cuántos decimales queremos mostrar? Solamente uno, cerramos con un paréntesis, ponemos coma y en caso de que exista un error, pues queremos mostrar una celda vacía, por lo tanto ponemos dobles comillas. Seleccionamos paréntesis y enter, ¿ok? Entonces, para ejecutar esta misma fórmula en cada una de estas filas y no hacerlo manualmente, lo que vamos a hacer es anclar primeramente unas celdas. Para eso volvemos a esta fórmula. Y por ejemplo, la celda D4 que corresponde al alimento, esta celda no queremos que se mueva al momento de que desplacemos esta fórmula hacia abajo, por lo tanto aquí simplemente tenemos que seleccionar la tecla F4, de tal forma que aparezcan los signos de pesos antes de la letra y antes del número, particularmente antes del número, pero pues no importa si lo tenemos también antes de la letra. Otro rango de celdas que no se va a mover va a ser este, que corresponde al contenido total de la tabla del SMILE. Entonces aquí simplemente seleccionamos F4. Aquí tenemos los signos de pesos, seguidamente la celda C7 que corresponde a la categoría o el encabezado. Pues aquí si queremos que se mueva, por lo tanto lo dejamos tal cual. Volvemos a este rango de celdas que corresponde a los encabezados. Esto no queremos que se mueva, por lo tanto aquí F4. Aquí tenemos los signos de pesos. Y seguidamente la celda D5 que corresponde al número de equivalentes tampoco queremos que se mueva, por lo tanto F4 de tal forma que aparezcan los signos de pesos antes de la letra y antes del número. Seleccionamos Enter, ahora sí nos situamos en la parte inferior derecha y doble clic, automáticamente aquí tenemos estos valores de 0. Si aquí ponemos 2.5 equivalentes, automáticamente nos aparecen estos datos. Pero aquí el índice glucémico, carga glucémica no nos aparece porque si nos damos a pescado fileteado, vamos a irnos a la hoja 1 del SMILE, vamos a buscarlo con control V. Ponemos pescado fileteado, seleccionamos Enter. Si nos vamos a la última columna, aquí, vamos a irnos hasta la última columna. Carga glucémica e índice glucémico tenemos ND o no determinado. Por lo tanto, aquí podemos cambiar en lugar de una celda vacía. En caso de que exista un error, vamos a poner ND de no determinado y seleccionamos Enter y nuevamente vamos a dar doble clic y aquí tenemos no determinado. Pero en esta celda aquí tenemos la unidad y nos está apareciendo no determinado. Sin embargo, aquí nos aparece este error porque esto es un texto y pues no se puede multiplicar por el número de equivalentes. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambio. En lugar de multiplicar por el número de equivalentes, así como también utilizar la función redondear, vamos a eliminar todo esto, así como también estos dos argumentos que tenemos en la parte final. Cerramos uno
Eliminamos este de 5 también. Seleccionamos Enter y aquí nos aparece ahora la cantidad en gramos. Entonces vamos a centrar todos estos valores. Para eso nos damos inicio, los centramos y seguidamente cada vez que seleccionemos cualquier alimento, cabrito por ejemplo, aquí ponemos el número de equivalentes, por ejemplo 3, que este corresponde a 75 gramos y aquí tenemos la composición nutricional completa. Seleccionamos otro alimento, vamos a poner aquí con el autocompletado, papaya, vamos a poner papaya hawaiana, desplegamos la lista y aquí nos aparecen todos los elementos que presentan esa coincidencia. Por ejemplo, vamos a poner papaya picada y aquí vamos a poner 3.5 equivalentes y automáticamente aquí tenemos su composición nutricional completa. De esta forma tenemos una tabla con base al sistema mexicano de alimentos equivalentes que todo nutriólogo y profesional de la salud utiliza, en el cual nos permite encontrar fácilmente los alimentos y como también calcular la composición nutricional con base a la cantidad o el número de equivalentes que pongamos en esta celda. Te recuerdo que te puedes unir a mi grupo de Patreon donde semanalmente subo material exclusivo que puedes descargar. Así como también si te gustó este video, déjame un like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos.